Hola, buenas tardes, compañeros del Príncipes de Asturias, compañeros profesores, especialistas, equipo, todos los profesionales del centro. Pues hoy tenemos el inmenso placer de contar con una conferencia en primera persona de una persona con TEA, una persona adulta, bueno, joven, ¿eh? Y bueno, os cuento un poco sobre Ignacio Pantoja, se llama. Encantados, Ignacio. Encantado. A ver, perfecto. Vemos que Ignacio es biólogo por la Autónoma, ya consolidado con el grado. Además, tiene un máster en neurociencia de la Universidad de Salamanca y además actualmente estudia el grado de farmacia de la Complutense, ¿vale? Me lo tengo que leer, Ignacio, porque es extenso tu currículum. Es defensor, tiene un premio, ha sido premiado por la Confederación Autismo España sobre a la mejor trayectoria personal. Sí. Además, pues es un defensor de los derechos y la visibilidad de las personas con TEA. Cuenta con un canal de YouTube llamado Lucha TEA. Y además es autor del libro Los autistas también quieren estar cerca. Sí. Participa en charlas de concienciación como la nuestra y de divulgación sobre el autismo. Bueno, pues os dejamos escuchándole como cierre de las jornadas de concienciación que hemos llevado a cabo en el centro y es un inmenso placer. Gracias, Ignacio. Cerramos micros para que tú hables. Como sabes, haces 40 minutos, 30, ¿vale? 30 minutos de conferencia y luego el final para preguntas, ¿vale? Ya sabes que acabamos a las 3, así que bueno. Gracias, Ignacio, de todo corazón. Vale. Bueno, además de todo esto, yo escribo en el diario digital que se llama autismovivo.org. Ahí tenéis numerosos artículos que yo he ido publicando desde el año 2014 hasta ahora. Yo empecé mis estudios cuando estaba en el Colegio Escuelas Aguirre en el año 90 y bueno, tengo recuerdos vagos de mi época de la Escuelas Aguirre. Recuerdo que me trataban mal, pero no recuerdo bien lo que sucedía. Yo, bueno, quiero decir antes que nada que no tuve diagnóstico hasta los 18 años. O sea, el momento en el que yo recibí el diagnóstico de entonces del síndrome de Asperger, que ahora es trastorno espectro autista nivel 1, yo no tenía ningún tipo de ayuda, ni de profesionales, ni de recursos, ni de adaptación en el centro, ni nada. Cuando cumplí 9 años, mis padres se dieron cuenta que algo grave me estaba pasando en el colegio. A través de una profesora dijeron que no me relacionaba bien. Parece ser que me hacían maltrato físico los demás compañeros. Algo iba mal en ese colegio público. La Escuela Aguirre es un colegio que estaba al lado de mi casa, del distrito Retiro, de aquí de Madrid, ciudad. Y entonces decidieron cambiarme colegio a uno donde la atención era más personalizada, que era el Colegio Estilo, que entonces la directora era Josefina Rodríguez Aldecoa, que era una escritora, una antigua maestra de la República. Y llegué allí, pero no consiguieron diagnosticarme. Yo pasé 5 años allí, desde que tenía 9 años hasta los 13 para 14. Y fue un infierno para mí estar en ese colegio porque se acrecentó muchísimo el maltrato, recibí mucho maltrato físico, tampoco quiero recordar todo y hablar todo ello poco a poco, sino recibí muchas humillaciones, muchísimo maltrato psicológico por parte de los compañeros, por parte de algún profesor también, que me insultaba y se reía de mí mientras estaba en clase y animaba además a los compañeros a que se riesen de mí. Y bueno,
los profesores no estaban entonces concienciados ni no tenía ninguna pauta que darle sobre el TEA. De hecho, yo no sabía que era TEA ni mis padres lo sabían. Entonces, ¿en base a qué iban a defenderme cuando eran cosas, decían que son cosas de chiquillos, ¿no? Pero en el fondo esto lleva a un maltrato físico y psicológico que te deja hundido para toda tu vida, o sea, te deja marcado, aunque parezcan que son cosas de niños. Cuando llegué a segundo de la ESO, en segundo de la ESO, mi colegio acababa ahí, era lo que más antiguamente era octavo de GB, llegabas hasta los 13 años. Yo fui el año que abrí la ESO y en segundo de la ESO se acababa. Entonces yo al final pues dije, menos mal que me voy de aquí, pero cuando fui al siguiente colegio, que era un colegio concertado y de integración, me dio un disgusto muy grande porque era peor todavía. O sea, ahora todavía la gente era mucho peor, la gente era más mayor, había gente repetidora, había sarperos, había skinheads de estos de extrema izquierda, entonces yo me vi maltratado pues 4 veces más de lo que me veía en el estilo. Esto fue en el colegio Ágora. Entré con 14 años, entré en el año 1998. Cuando yo entré en tercero de la ESO, yo primero lo que intenté fue repetir el tercero de la ESO para que no seguir con esta clase. Pero los profesores parece ser que se daban cuenta de que suspendía los exámenes adrede y me obligaron a pasar en el año 99 al cuarto de la ESO. En el cuarto de la ESO tuve más problemas todavía porque llegaron una gente repetidora que era todavía más peor persona. Tampoco quiero recordar mucho y acordarme de las cosas que me hacían, pero les he visto maltratarme a mí y maltratar a otras personas con discapacidad, que sí estaban como de discapacidad entonces. Y los profesores, pues, me daba la impresión a mí de que no se enteraban de que estaba pasando eso. Pero yo lo veía en clase y en los recreos veía que maltrataban, pegaban, escupían, humillaban a gente con discapacidad, otras personas del centro. Entonces, yo lo pasé muy mal. Yo todavía tengo pesadillas con esa época. Yo intenté repetir otra vez cuarto de la ESO, pero los profesores decidieron que no debía repetir, que pasase a primero de bachillerato y continué con esta clase. Ya es verdad que cuando estaba en segundo de bachillerato, por primera vez ya en Navidad del año 2001 a 2002, consiguieron dejar que se me dejase maltratar. Un profesor mío que está fallecido, que, bueno, le recuerdo mucho, que ya consiguió hablar con el tipo este que me maltrataba y le dijo que o me dejaba en paz o le expulsaban del colegio. Así que me dejó en paz. Y afortunadamente pues pude ya estar más tranquilo. Es verdad que todavía seguía teniendo dificultades para relacionarme, pero me dejaron de hacer ese bullying tan desagradable que me hacían. Cuando cuando acabó ese colegio, yo repetí segundo de bachillerato y al siguiente año pues me costó unos 2 años más hacer segundo de bachillerato. Me cambié de bachillerato del de Ciencias Sociales al de Ciencias de la Salud y terminé el año 2004. Con 19 años para 20 años. Y entonces ya empezó mi periplo universitario. Hasta ahí pues fue mi época escolar. Mira qué bien está quedando. Está tiendecita. Ah, sí, pero la voy a poner así por abajo. Vas a poner así que le vamos a tener que cerrar el micro, ¿vale? Tenéis que cerrar el micro. Vale. Cerrar. Si queréis comentarme algo, porque no sé por dónde.
No, Ignacio, creo que era que se habían dejado el micro abierto. Puedes continuar, yo creo. Sí, pues eso fue mi transcurso universitario. O sea, ya empecé mi transcurso universitario a partir del año 2004, pero lo que os interesa es que se hable de mi época en el colegio, ¿verdad? De más allá no nos interesa, ¿no? Ignacio, Sí, nos interesa todo, nos interesa todo, sí. Vale, pues en 2004 yo me matriculé hice la selectividad. Es verdad que allí los profesores me acompañaron a la Autónoma de Madrid, donde yo hice la selectividad. Es verdad que ya los últimos años de mi colegio como repetidor fueron mejores. No me vi exento de burlas y de cachondeo y de risas y de bullying también por mi discapacidad, porque también se seguían metiendo conmigo pese a que ya sabían que tenía TEA, porque fui diagnosticado con 18 años y cuando tenía 18 y 19 años ya sabían mis compañeros que algo me pasaba y los profesores también. Pero aún así no pudieron pararlo todo. Es verdad que se seguían metiendo conmigo y se seguían riendo de mí por mi forma peculiar de ser, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando en 2004 hice la selectividad, pues aprobé la selectividad y me matriculé de biología en la Universidad Autónoma de Madrid, que está, pues, a mí se me hacía muy lejos porque tenía que coger el metro, tenía que hacer transbordo, coger cercanías y luego ir hasta Cantoblanco Universidad. Cuando llegué allí, pues es verdad que hubo gente de la oficina de discapacidad de la Universidad Autónoma de Madrid que me atendió, pero nunca habían recibido una persona con autismo. Habían recibido, pues eso, personas sordas, personas ciegas, personas en silla de ruedas y no están acostumbradas a personas con autismo. Con lo cual fue muy difícil, pese a que biología es una facultad. Bueno, era una facultad, ahora no sé si lo seguirá siendo porque hace 10 años que no estoy allí. Era una facultad muy abierta, no entendieron muchos profesores cuál era mi problema. Porque mi problema sobre todo era la relación. Yo cuando entré el primer año, pues tenía bastante miedo, ¿no? Por el bullying que había sufrido yo en el colegio, tenía miedo que se trasladase a la universidad. Y entonces decidí el primer año, que fue el 2004-2005, relacionarme lo menos posible. En el curso 2005-2006, yo aprobé algunas, pero ya sabemos que la universidad no va por cursos, sino que no va por asignaturas. Yo suspendí algunas y me tocó entrar con gente 3 años más joven que yo. Y bueno, yo seguía estudiando y un día pues decidí intentar acercarme a la gente de mi clase e intentar integrarme. Pero desgraciadamente la gente se lo tomó a mal, sufrí un rechazo y me dijeron que por favor no me fuese más con ellos, que no sabían qué enfermedad tenía, que no les hablase. Le dije yo, ¿cómo es posible que digáis que sois tan tolerantes, tan de izquierdas, y luego viene alguien con discapacidad e intenta hacerse vuestro amigo? Y dijeron, joder, es que encima el cabrón nos rebota el problema, o sea, descojonándose. Y bueno, pues ya vi que era inútil hablar con esta gente. Podía haberles gritado, podía haberles insultado, pero yo opté por irme. O sea, opté por irme porque no sé de qué hubiese servido pelearme con ellos y hacerles comprender cosas que a lo mejor pues gente de su edad pues o gente de su forma de ser no iban a comprender nunca. A lo mejor con su edad tampoco lo comprenden la edad que tengan ahora. Decidí irme, decidí ausentarme de clase el resto del curso. Y es verdad que el año siguiente, el curso 2006-2007, ya estaba en segunda de carrera. Entonces eran 5 años de biología. Ya encontré una persona que sí decidió empezar a salir conmigo. Empezamos a salir conmigo poco a poco y bueno, ya empecé a salir con la gente por Madrid, pero bueno, es verdad que me costaba mucho. Ya se corrió la voz de que yo era una persona especial. Es verdad que vinieron a mi clase de la oficina de discapacidad y dieron una charla a los alumnos de la clase, les explicaron cuál era mi condición
y a partir de ahí pues fueron conociéndome y aceptándome. Y a partir de ahí, hasta el 9º año que estuve en la universidad, porque estuve muchos años, estuve 9, me conocieron más o menos, todo el mundo ya sabía más o menos lo que me pasaba. No era necesario que yo andase repitiéndole una y otra y otra y otra vez, porque uno de los problemas más graves a los que nos vemos acostumbrados las personas con autismo es a estar continuamente y continuamente saliendo del armario, que yo lo llamo, o sea, contando nuestra condición a los demás. Es una cosa que nos cansa muchísimo, porque si yo voy a cualquier sitio y no cuento que tengo un trastorno espectro autista, la persona que esté enfrente de mí puede o que no se dé cuenta o que poco a poco empiece a notar que a mí me pasa algo que no es normal. O sea, que no es normal quiere decir que no está habituado a ver. Y eso a mí me cansa muchísimo, tener que explicar continuamente mi condición. Entonces hay gente que pregunta, ¿por qué me lo cuentas? O ¿por qué tal? Si a mí me pasa algo y no tengo por qué contarlo. Y digo, claro, es que si no lo cuento, acaban pasando las cosas que me pasaron en el colegio, que me pasaron al principio de la universidad. O sea, de hecho, para que veáis hasta qué punto suceden las cosas, yo mucho después de la universidad, ya voy a hacer un lapso de tiempo y luego volveré a la universidad, me matriculé en una academia para prepararme los estudios de la oposición de biólogo interno residente. Y en la primera clase el profesor me expulsó de clase, me la montó, se empezó a regañarme y me expulsó, porque no sabía lo que me pasaba, notaba un comportamiento raro en mí, que preguntaba demasiado y me acabó expulsando de clase. Y con mucha chulería y con mucha agresividad, y tuvo que ir el director a decirle, a este chico le pasa eso, no te pongas de esta manera. Pero es una cosa que nos cansa continuamente tener que explicarlo, porque me llevé un disgusto ese día y al día siguiente tuve que volver ya a la academia y ya cuando habían hablado con ese profesor de la academia, porque era una cosa para mí que no quería estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces al principio la gente me dice, pero ¿para qué nos lo cuentas? ¿Para qué nos das ese dato? Pero claro, cuando yo pasa el tiempo y no he dado ese dato, la gente parece ser que lo nota y recibe mal y empieza a comportarse mal conmigo. Entonces, al final se lo tengo que contar a todo el mundo. Entonces, durante mis 9 años de universidad, yo tuve que repetir muchas veces varias asignaturas, con lo cual tuve que contar muchas veces lo que me pasaba a muchos compañeros nuevos, cosa que estaba muy cansado ya de comentarlo y comentarlo. Aún así, es verdad que no sirve comentarlo porque la gente no entiende bien lo que es el autismo, no lo entiende bien. La gente tiene unas pinceladas de la película de Rayman, de Sheldon Cooper, y no entiende mucho más allá de eso, no le interesa mucho más. Por eso considero que es muy importante, no solo que yo, sino más personas autistas hablen y expresen y conciencien de lo que es. Porque si no, hay un vacío grandísimo de conocimiento que la gente no sabe lo que significa, sobre todo en mi época. En mi época no había Olastea, a los profesores no se daba lo que era el trastorno espectro autista. Existía el autismo clásico de Kanner y no existía nada más, ni siquiera existía el síndrome de Asperger. Cuando yo llegué a la universidad y empecé a hablar a la gente del síndrome de Asperger, la gente no se lo creía, no se creía que eso me pasara. Creía que era un cuento que me había inventado para justificarme ciertas cosas. Y así fue de difícil. Yo, además, muchas veces los profesores pues iban aprendiendo poco a poco conmigo a cómo tratarme, pero de partida no sabían absolutamente nada, o sea, había un desconocimiento porque decía una profesora, todos sabemos lo que es un sordo, lo que es un ciego, ¿para qué nos tenéis que explicar? Y una vez fue mi madre y le dijo, es que el problema es que vosotros no sabéis lo que es una persona con autismo. Eso vosotros no lo sabéis, no sabéis cómo tratar a mi hijo. Entonces, poco a poco fueron cogiendo conciencia en la universidad, en la Facultad de Biología. Es verdad que yo tuve que abrir camino porque en la Universidad Autónoma de Madrid no había vivido ningún autista antes de que yo hubiese llegado a la Universidad Autónoma. Cuando llegué a la Facultad de Farmacia, en la Complutense había pasado ya mucha gente con autismo, pero en la Facultad de Biología yo fui el primero. En la Universidad Autónoma de Madrid creo que fue el primero que se sepa que tenía autismo. Y bueno, conocí a Mercedes Belinchón, que creó
la guía para profesionales, para autistas en la universidad. Bueno, no sé exactamente cómo se llama. Y a partir de hacerla conmigo, creo ese manual para que las personas, futuras personas autistas, yo digo autista, no digo con autismo, porque lo de tener autismo no lo sé, no separo mi condición de si es una cosa que la llevo encima o la llevo debajo. Yo me reconozco como autista. Y bueno, ¿queréis que vuelva a la parte del colegio? ¿Os interesa? Yo querría hacerte alguna pregunta, o vamos a hacer las preguntas al final. Si queréis hacérmelas ya, porque así voy cogiendo el hilo, porque... Vale, Vale. Yo quería preguntarte, porque hemos puesto la cámara más tarde y entonces no sabemos muy bien si, o sea, en qué momento te diagnosticaron y quién, o sea, quién pensó, fueron tus padres los que pensaron que podías ser autista o quién, o sea, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaron a ese diagnóstico? Pues fue una cosa bastante curiosa. Mis padres sabían que me pasaba algo desde siempre. Lo que pasa es que el psiquiatra al que iba, pues era un psiquiatra que no quiero decir que hiciese todo lo... Yo le tengo mucho cariño, o le tendría si sigue vivo, no sé, hace mucho que le perdí el contacto. Que no sabía lo que me pasaba. Él sabía que tenía una serie de problemas de relación con mis compañeros muy graves, pero creían que era cuestión de que yo espabilase. Entonces el psiquiatra que me trató no dio en el clavo con que yo tenía lo que luego me diagnosticaron de síndrome Asperger. A través de una prima de mi padre, que fue un día a visitarla a Zaragoza, ella se dio cuenta de lo que me pasaba porque conocía a un niño pequeño con Asperger. Entonces se lo comentó a mi padre. Y mi padre, pues al principio flipó porque se sorprendió mucho porque no sabía que a alguien más le pasara lo que me pasaba a mí. Entonces ya empezó a investigar y encontró más cosas sobre el síndrome Asperger y ya él se convenció de que a mí me pasaba eso. Pero para diagnosticármelo fui a un centro privado que se llama Deletrea y allí María Llorente, que es una psicóloga muy buena con la que luego estuve muchos años en terapia, me diagnosticó de síndrome Asperger. Esto fue en el año 2002. O sea, tenía yo 18 años, acababa de ser mayor de edad. Ahora tengo 36. O sea, hace media vida me la he pasado diagnosticado y media otra vida no. Vale, perfecto. Vale, pues muchas gracias. Y bueno, aparte de mi experiencia y de todo el maltrato que he sufrido, sobre todo en la época del Colegio Ágora, que fue de los 14 a los 20 años, decidí hacerme activista, que activismo es que somos activistas por los derechos de las personas con autismo, para conseguir que tenga una vida digna y con derechos sociales, y luchamos por los derechos sociales. Y bueno, pues me he dedicado a hacer varias conferencias en colegios, en sitios públicos, en universidades. En mi facultad de biología lo he hecho también. En el canal Lúchate la podéis encontrar. He escrito muchos artículos, he escrito un libro también, que se llama Los autistas que queremos estar cerca. Lo puse así el título por mención al último artículo, que habla un poco de queremos estar integrados, queremos tener amigos, cosa que ha sido mi lucha constantemente durante estos 36 años, casi 37. Y para mí ha sido muy, muy difícil tener amigos. Yo, por ejemplo, nunca he tenido novia. He intentado acercarme a muchas mujeres, pero han malinterpretado mis intenciones y muchas se han sentido acosadas o se han sentido perseguidas por mí y me han acabado enfadadas conmigo y retirándome la palabra. Entonces, yo no he sabido bien cómo acercarme a las chicas. Muchas veces he tenido una dificultad muy grande. Yo me he enamorado de muchas chicas y he tenido muchas dificultades. Entonces, lo que otros chicos consiguen de manera natural, acercándose y ligando con ellas, a mí me ha supuesto pues muchos disgustos porque no he sabido cómo hacerlo. Y en el punto de hacer amigos en la universidad, cuando todos los chicos empiezan a salir, conmigo tenían mucha, ¿cómo se dice? No sé, como que tenían problemas a la hora de quedar conmigo siempre. O sea, si ellos quedan más veces, de cada 10 que quedaban, conmigo quedaban 1 o 2. Como que no sabían bien lo que me pasaba y consideraban que a lo mejor podía haber problemas y como que les daba miedo lo desconocido. Entonces me llamaban muchas menos veces. Y yo luego pues había en el Facebook, veía que habían colgado fotos de haber quedado y decía, jo, me da mucha pena que hayáis quedado
y no queráis que invitarme, porque yo me he quedado solo en casa todo el fin de semana y vosotros habéis quedado y lo habéis pasado bien. Decían, claro, es que creía que no te iba a gustar. Digo, no, eso no es verdad. Si tú hubieses pensado que no me hubiese gustado, me hubieses invitado. Si de verdad eres mi amigo, yo hubiese quedado con vosotros y a partir de ahí hubiese decidido yo si quiero ir o no. Pero claro, si ya me quitas la oportunidad de quedar con vosotros, pues la verdad a mí lo que me hace es que me sienta triste y rechazado como cuando estaba en el colegio. Y eso yo le he llamado ghosting, que es el ghosting es una palabra que se utiliza para varias acepciones, que es un anglicismo, que utiliza cuando te tratan como un fantasma, cuando te tratan como alguien que no estuviese allí. Y eso yo me he sentido ghosteado muchísimas veces. Entonces, para mí también mi vida en la universidad es verdad que ha sido muchísimo mejor que la del instituto, pero ha sido muy triste también en muchas cosas. Yo tengo una pregunta, Ignacio. Sí. ¿Qué tal? Soy Jesús. Hola, encantado. Encantado. Muchas gracias por esta charla. Quería preguntarte dos cosas. ¿A qué te dedicas ahora? Sí. ¿Y en qué es lo que más fallamos como profesores en tu etapa de primaria, que hablas más del instituto, pero en tu etapa de primaria, que nosotros hacemos en primaria muchos de nosotros, ¿qué crees que debemos mejorar como profes? Ahora ya hay mucha más concienciación, hay aulas TEA, efectivamente hay muchas más visibilidad, muchas más charlas, muchas más cosas que hacen pues los profesionales del aula y gracias a eso estamos mucho más concienciados. Pero ¿qué crees tú que en lo que más hemos fallado o lo que más podríamos mejorar como profes de primaria o de instituto? A ver, lo primero, yo ahora estoy estudiando farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, dado que no he encontrado trabajo de biólogo. Tampoco es que haya hecho un esfuerzo titánico para encontrarlo, porque a mí me dijeron que de biólogo iba a ser muy difícil trabajar en España. Iba a ser muy difícil, pese a tener el título de graduado y pese a tener el máster en neurociencias, me iba a costar demasiado encontrar trabajo. Entonces primero me metí a las oposiciones de biólogo interno residente, que es el BIR, pero no, el segundo año que me presenté aprobé, pero no saqué plaza. Primero porque solo había 3 plazas por discapacidad. Yo quedé quinto por discapacidad. Y además yo tenía una discapacidad más grande. Yo tengo una discapacidad del 67%, mientras hay gente que tiene el 33%. No tiene los problemas para estudiar que tengo yo, que me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo estudiar. Entonces me metí a farmacia, este es mi 5º año. Desgraciadamente este curso está cerrada la facultad. Bueno, semicerrada, para mí está cerrada. Y no me dejan ir por ser... o sea, yo tengo una clase en primero, pero no me dejan ir por ser repetidor. Quieren que vaya la menor gente posible, porque el tema del COVID, etcétera. Con lo cual estoy bastante disgustado. Estoy en casa todo el día y estudio online con profesores particulares que vienen a darme clases y bueno, pues así estoy pasando este año. Me queda una de primero, es verdad que algunas de quinto las tengo aprobadas, pero bueno, estoy estudiando el grado en farmacia. Y respecto a la segunda pregunta, ¿qué podéis mejorar? Pues ojalá los profesores que yo hubiese tenido lo hubiesen sabido en ese momento, porque los profesores que yo tenía en ese momento no sabían que yo tenía lo que me pasaba, ni la directora, que era Josefina Aldecoa, ni nadie. Entonces, muchas veces cuando se reían los alumnos de mí, pues ellos también se reían de mí y hacían como de compadre con los alumnos, como a ver si este espabila y sale, no sé. Era la impresión que yo tenía. Ahora, pues que ahí la gente está diagnosticada y existe mayor concienciación, pues yo, sobre todo, lo que intentaría, lo que más me importaría es que se conciencien los propios alumnos. Que ya sé que es difícil, porque en primaria, que un niño de 10 años asuma que tiene un compañero diferente, yo creo que es muy difícil que con 10 años lo asuma y lo sepa y sepa respetar o sepa... Lo veo muy difícil. Creo que lo más importante es que el niño esté protegido de sus propios compañeros. O sea, que no le hagan daño físico, daño psicológico. Creo que eso hay que tener muchísimo cuidado, porque aunque se crea que se observa, se está observando y se está prestando atención, hay puntos que son ciegos y no se ve
el maltrato que se le está haciendo. Entonces yo intentaría ver quiénes son como los líderes de ese grupo en el que está el chico o el niño. Intentaría también hablar con el niño para saber si realmente tiene problemas con sus compañeros. O sea, si le están haciendo daño, si están abusando de él, para que no pasen las cosas que yo y otras personas de mi edad hemos pasado. Vale, pues con eso no sé si te respondo. Sí. Gracias, Ignacio. Sí, muchas gracias. Vale, a usted. Vale. Bueno, ¿me escuchas, Ignacio? Sí, te escucho. Vale, yo sí que te quería preguntar, bueno, yo ya sabes que te hemos dicho que somos un centro preferente y que bueno, tratamos de dar esa visibilidad, ¿no? Sí. Porque creemos que la intervención no es solo curricular en las personas con TEA y no es solo en contenidos, sino es emocional, ¿no? Porque imagino, bueno, como muchas otras personas con TEA que pueden contar su experiencia, cuando están mal emocionalmente, el aprendizaje se bloquea, ¿no? Claro. Y bueno, pues que es una intervención integral, ¿no? Es una intervención emocional, es una intervención psicológica, es una intervención en habilidades sociales, es una intervención que es muy amplia, ¿no? Que eso es lo que vosotros necesitáis. Es un poco que me confirmes un poco esta teoría, ¿no? Que es la que nosotros llevamos en la práctica. Pues sí, yo creo que sobre todo, y esto que no sé si es bueno que lo escuchen los chicos, pero de pequeño lo menos importante son las notas. Lo más importante es estar integrado en la clase. Yo creo que ahí es donde se pierden las cosas, porque en las notas al final las asignaturas te las puedes acabar sacando, ¿no? Pero lo que es el aprender a relacionarse con los demás, el tener amigos, el disfrutar de la juventud, de la niñez, de la adolescencia, es una cosa que lo vas a tener en un momento y no lo vas a tener más en la vida. Las asignaturas, pues da igual que repitas una vez, un año. O sea, a mí no me parece lo más importante. Lo más importante es estar integrado. Por eso yo a mi libro le llamé Los autistas también queremos estar cerca, como que estuviéramos integrados en la sociedad. Porque al final es que las asignaturas lo que se dice siempre, te dan la lista de los Reyes Godos, pero tú cuando hagas el examen lo vas a olvidar en algún momento. Y en algún momento lo puedes mirar en Wikipedia y dices, la reces 20, 80, 20, etcétera. Pero lo que son los años de niñez y adolescencia no los vas a recuperar nunca. Si tú lo pasas mal y no estás incluido, los vas a perder para toda la vida. Y es una pena porque debe ser una época muy bonita que yo no he podido vivir. Gracias, Ignacio. Recogemos tus palabras con emoción. Otra última pregunta, porque yo soy preguntona de naturaleza. Sí, por favor. Sí. Actualmente tienes un apoyo externo, ya has dicho antes de Letrea, has estado un tiempo, perteneces a alguna asociación y alguien que te facilite, bueno, las relaciones, cómo se puede ligar, porque es que, bueno, es de manual, los que no lo hayan visto. Ligar es difícil para todos, pero bueno, se complica, ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, ya sabes que está la serie El amor en el espectro, que se ve mucho el tema de ligar, como, bueno, pues una receta, ¿no? Pero bueno, que si tienes un apoyo externo que te ayude en esas situaciones sociales y personales. Sí. Pues yo estuve en terapia mucho tiempo en Deletrea y es verdad que María Llorente sobre todo me ayudó a mejorar mi relación con las chicas, que en el momento era catastrófica porque yo no sabía cómo relacionarme con él. Me gustaba mucho y no sabía cómo relacionarme y me acababa causando muchos problemas. Y María Llorente me ayudó muchísimo a relacionarme con ellas y tal, porque ella era mujer también y tenía pocos años más que yo y me ayudó muchísimo. Actualmente, la Fundación Ángel Rivier, que bueno, la Fundación Ángel Rivier es un centro que está en Canillas, lo podéis buscar, Fundación Ángel Rivier, que es para personas con trastorno del espectro autista. Y bueno, ahí estoy muy contento. Allí lo que pago es la dependencia y ahí me dan un apoyo, que anteriormente estuvo una chica, una mujer que se llamaba Arantxa Arroyo. A partir de este año está Luis Miguel Aguilar, que antes estaba en la Asociación Asperger Madrid. Y bueno, con la Asociación Asperger Madrid es verdad que estoy de socio,
pero ahora mismo tengo menos relación allí, tengo menos actividades. Estoy sobre todo más volcado en la FAR, en la Fundación Henri Rivière. Y la FAR pues es un sitio que funciona muy bien. De hecho, todos estamos muy contentos, todos los adultos que estamos allí, y dan talleres de habilidades sociales, talleres de autogestores, de autorrepresentación. Yo es verdad que en un momento pues también quise presentarme a ser autogestor de plena inclusión, pero no pude porque me tuve que retirar mi candidatura, que la podéis ver en mi canal Luchatea, porque tenía un examen horripilante de farmacia en esas fechas y al final con la presión me acabé retirando y fue una pena porque me hubiese gustado estar en el mundo de los autogestores, pero ahora mismo a efectos de la carrera de farmacia no puedo dedicarme tanto tiempo como me gustaría al activismo, a luchar por los derechos sociales. Ojalá en un futuro acabe la carrera y ya cuando tenga trabajo me pueda dedicar plenamente a esto. Porque no doy más de... O sea, no... Hay un lema en mi carrera que se llama estrés, desgracia y viva farmacia. Quiere decir que no tienes tiempo para hacer vida social. Y si no tienes tiempo para hacer vida social, imagínate para el activismo autista. Es que no... Pero bueno, intento siempre que me llaman de un diario, de una televisión, de una radio, intento ponerme porque creo que es bueno para las personas que lo escuchan. Y bueno. ¿Alguna pregunta más para ir acabando y ya nos despides, si quieres? ¿Alguno? Vale. Bueno, solo darte las gracias, que desde luego nos encanta escuchar a gente mayor. Nosotros tenemos aquí a los niños cuando son pequeños, intentamos que estén integrados, que estén contentos, que estén cómodos, felices. Y cada vez que venís alguno de vosotros mayores y nos volvéis a contar cómo lo pasasteis en el colegio, la verdad es que se nos vuelve a remover todo por dentro. Y bueno, y son experiencias que nos marcan y que nos ayudan mucho a no olvidar cuál es el punto de partida para trabajar con los TEA y con otros alumnos que tienen necesidades. Así que muchísimas gracias. Gracias. Vale, muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de expresarme. Luego lo intentaré colgar en YouTube para hacer la labor pedagógica y que la gente que pueda interesar el contenido lo vea y aprenda también, porque cuando más difusión le demos, mejor. Y si es posible que cuando salga el vídeo lo paséis a otros profesores, otros colegios, mejor, porque así, no solo por mí, sino por más personas que puedan venir a dar su testimonio, adultos, etcétera, y nos evitemos que los niños que están en el colegio no vivan el infierno que vivimos nosotros, los adultos, que somos ya adultos. No hay problema, Ignacio, en que podamos difundirlo en el blog del cole, en Twitter, ¿no te importa? No, claro, si para eso lo hago, para que se difunda. O sea, no, claro, a mí me gusta que esas cosas lleguen a cuanto más personas, pues mejor, porque esa es mi labor como activista. Vale, pues muchas gracias por tu participación. Ha sido muy interesante. Vale, pues algo más. Un segundo, te voy a hacer me llega una pregunta. Me dicen que si esta charla a ti te supone mucha ansiedad prepararla y hacer el acto público, o sea, el hablar en público y comunicar, que luego cómo te vuelves a la calma, o sea, cómo te relajas, si tienes alguna, o no, o estás bien emocionalmente ahora mismo. Estoy bien. Yo llevo ya cierta experiencia en dar charlas y me gusta hablar en público. Pero bueno, si algo de ansiedad me supone, pero estoy bien. Me supone más ansiedad estudiar química analítica y estas cosas. Eso me supone más ansiedad. La universidad, cuando voy allí y veo a esa gente tan joven, me supone más ansiedad estar con ellos que hacer este tipo de cosas, que es con gente ya adaptada que la escuche y tal, que escucharme y tal. Bueno, yo sí que voy a exprimir un poco más porque mis compañeros están... Yo es que también, como dice Mercedes, ha sido tan importante escucharos que siempre me surgen cosas. Yo dos cosas también para corroborar un poco a veces nuestras intervenciones. ¿Te ayudó saber tu diagnóstico? O sea, hay mucha corriente que dice no saber si saber, etiquetar, no etiquetar. Yo te pregunto a ti, ¿te ayudó
conocer tu diagnóstico? A mí me ayudó muchísimo. O sea, para mí fue a mí se me abrió el cielo cuando vimos eso a mí y a mis padres. Dijimos, por fin sabemos lo que me está sucediendo, entendemos todo, porque antes no entendíamos nada. O sea, antes todo me lo comía como que yo era mala persona y estaba haciendo mal a los demás y por eso me merecía que me tratasen mal, pero ya cuando entendimos que tenían un trastorno del espectro, pues nos quedamos muchísimo mejor. Y a partir de ahí es verdad que ha sido difícil, porque no hemos sabido dar con la tecla, quizá porque yo nací en una época, en nacer en 1984, pues es una época mucho más atrás de todo esto, no como ahora que hay aulas TEA, hay charlas, hay un conocimiento que entonces era nulo, pero es verdad que sirvió de muchísimo. Y es verdad que hay un artículo mío que se llama Salir del armario, que como he contado antes, es muy cansado tener que estar contado siempre a condición. Pero es que al final es necesario porque si no la gente se mosquea y llega a tener malas interpretaciones de lo que está sucediendo. Muchas gracias. Y una última cosita. Tú has dicho, me cuesta muchísimo, 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 muchísimo estudiar. Sí. A pesar de que tu competencia cognitiva, bueno, que tienes un CI alto, brillante, sí. No, por eso, porque a veces pensamos que por tener un buen CI, pues que no va a haber complicaciones, pero tú tienes un proceso de aprendizaje singular, ¿no? Muy específico, o de procesar la información, que es conveniente ayudarte, ¿verdad? Claro, es que yo tengo otros trastornos asociados, tengo trastorno obsesivo-compulsivo, tengo trastorno de ansiedad y me cuesta mucho. Cuando me pongo a estudiar, necesito ayuda de profesores particulares porque no puedo concentrarme en el tema. O sea, yo a lo mejor las cuentas, las multiplicaciones, las sumas, las divisiones las hago muy rápido o me doy cuenta de las cosas muy rápido, pero estudiar y procesarlo, sentarme, me cuesta muchísimo, muchísimo mantener la atención. En clase, pues la gente, cuando se pone la gente alrededor, estoy más pendiente que la gente no me mire, no, como que un cierto miedo a cuando estaba en el colegio, de que no se rían de mí, de tal, y me cuesta atender al profesor. O sea, estoy muchas veces en alerta. Y entonces me desconcentro mucho, pero no es por capacidad intelectual, no es por falta de capacidad intelectual, es por el trastorno obsesivo compulsivo, por los miedos, por la ansiedad, etcétera, por lo que me cuesta estudiar. ¿Qué te ayuda para el estudio? Pues de momento me están ayudando profesores particulares de momento para estudiar. Estas asignaturas de la carrera de gente que está acabando farmacia o que ya ha acabado farmacia. No entiendo, claro. Bueno, oye, Ignacio, despídete tú, ¿vale? Y cierra tú la charla porque ha sido brillante, ya te digo, escucharte, una pasada. Aprendemos mucho, como ha dicho Mercedes y de aquí las compañeras, te agradecemos muchísimo de las aulas de apoyo a las personas con TEA que estamos aquí y el equipo. Pues te agradecemos muchísimo tu intervención. Ya te he dicho que, bueno, que espero que en el mundo laboral sea más justo y que te apoyaremos desde aquí, desde el Príncipe, todo lo que podamos. Y vale. Que nada más que un abrazo, un gran aplauso que se... Y bueno, emocionalmente muy bueno, positivo y que te haga sentir muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias por contar conmigo. Ha sido un placer de verdad y os doy muchas gracias porque es en este tipo de testimonios, porque en mi época, como digo, no había esta ayuda y este tipo de cosas son muy necesarias, sobre todo ahora que hay tantísima gente que se la diagnostica de TEA. Y claro, cuando seamos al final, pues 1 millón de personas en España con TEA, pues será muy importante que los primeros que nos hemos lanzado a concienciar hagamos que esas personas tengan una vida digna desde pequeños, cosa que yo y muchos otros no hemos podido tener. Os lo agradezco de verdad de todo corazón que me hayáis invitado y ojalá me puedan invitar más veces a más colegios, a mí o a otros adultos con TEA.